es el resumen de, ¿no?, de todo el libro de Levítico. Se resume a esto: porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Amén. Entonces nosotros hemos aprendido aquí sobre eso, y también nosotros hemos aprendido aquí sobre algo muy especial sobre esto. Lo que significa Pentateuco. Eso es muy fácil. Yo creo que es... ¿Cómo es? ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, vamos a ver la respuesta. Chan, 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 chan. Amén. Entonces, son los primeros 5 libros de la Biblia. Ustedes tienen que recordar esto en vuestro corazón. ¿Y cuáles son los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico. Calma, calma, calma. Tranquilo. Vamos lá. Primeiro. Génesis, El segundo. Éxodo, Terceiro. Levítico, Número, Levítico ou Números? Levítico, Seguro? seguro, Amén. Entonces, el cuarto Número, y el quinto. Muy bien. Entonces, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y nosotros vamos a hacer un pequeño resumen aquí de la lección que nosotros tuvimos. Eso paró aquí, yo no sé por qué. Amén. Sobre la lección, nosotros siempre vamos a dividir la lección en 2. Amén. La primera parte, la parte A de la lección, nosotros vamos a aprender en el sábado, y la parte B nosotros vamos a aprender en martes. Amén. Y en la lección en la primera lección, la parte A, el tema es Levítico, adoración y servicio al Señor como hoy. Y nosotros hablamos aquí sobre algunas cosas. Primero hablamos sobre el libro de Levítico, y yo quiero pedir aquí, ¿no?, mi asesora para estar leyendo sobre la definición aquí que nosotros hemos hablado en esto. sobre el libro de Levítico. Para comprender el libro de Levítico, tenemos que considerar inicialmente 4 cosas importantes: canonicidad, género literario, paternidad literaria, fecha. Exatamente. Nosotros hemos aprendido sobre eso, sobre canonicidad, género literario, paternidad literaria y fecha. ¿Cuántos recuerdan un poco sobre la fecha que nosotros hemos aprendido aquí que el libro fue hecho? 1445 antes de Cristo. Muy bien, yo estoy feliz, ¿eh? Eso es porque las cosas que ustedes han aprendido. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, el género literario es un manual. El libro de Levítico es un manual. Yo no sé si yo he hablado sobre esto, pero en aquel tiempo no había Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la Biblia que ellos tenían allá? Entonces, ninguna. Entonces Moisés hizo, Dios ha puesto esto en el corazón de Moisés. Moisés fue el escritor y el Espíritu Santo fue el autor, ¿no? Y entonces dejó para ellos un manual para cómo se debe portar en aquellos tiempos. Amén. Entonces vamos para la razón del libro, que es el tema de número 2. Sobre el libro de Levítico. El libro de Levítico fue escrito con estos objetivos en mente: purificar a Israel de las abominaciones de Egipto, preservarlo de las iniquidades de Canaán, para transformarlo en un pueblo santo, trabajador y adorador. Amén. Entonces fue para eso que fue ahí que nosotros hemos parado en la última lección sobre eso. Y cómo es interesante, ¿no?,
eu estava falando com alguns irmãos depois, não, como é interessante que às vezes nós miramos para as histórias e todo o que há na Bíblia e que quedamos um pouco incrédulos, não? Como pode o povo de Israel pedir el Senhor carne? Não, com el Senhor provendo tantas coisas, como pode? Não, el Senhor hizo tantos milagros. E nós somos assim. El Senhor prove muitas coisas para a nossa vida e às vezes nós aún seguimos reclamando e despedindo mais e mais. E quando eu falei, não, aqui que para Deus quitar sacar el pueblo el pueblo hebreo, ¿no? Del Egipto fue muy fácil, pero para sacar el Egipto dentro del pueblo llevó casi 40 años. Y entonces, a veces nosotros miramos eso y hablamos, no, eso es terrible, pero también sucede en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que son una amostra de nuestro viejo hombre? Nosotros miramos y actuamos. Cuando actuamos nosotros pensamos, mira, esto aquí es un señal que el viejo hombre está vivo. Entonces no es tan fácil. Y nosotros tenemos que pedir para el Señor, no para que no hagamos como el pueblo de Israel y lleva 40 años. No, que sea más pronto en el nombre de Jesús. Amén. Que nosotros no vengamos a estar en la casa de Dios y aún con algunas cosas de nuestra antigua vida. Que nosotros vengamos a estar aquí puros, santificados delante del Señor. Amén. Y hablamos sobre también el Señor llevó a Israel por este trayecto para também preservá-lo de las iniquidades de Canaã. Nós falamos aqui. E outra coisa que o Senhor los ha llevado por este caminho, que é para transformar em um povo santo, trabajador e adorador. O Senhor deseja que eu e você seamos um povo santo, um povo que trabalha, não na casa de Deus, um povo que adora. Então, eu creio que em este ano nós vamos atrair todo isso para a nossa vida, amém? Nós vamos a santificar mais, porque diz a Bíblia que verás a diferença em aquele que sirve e aquele que não sirve, entre o justo e o injusto. Então, a diferença é que não é a maneira que nós vestimos, não, é a santidade de Deus que há dentro de nosso coração, que depois vai reflejar para fora. Pero nós temos que buscar isto. Primeiro, eu estava falando primeiro sobre santidade. Segundo, eu estava falando com o pastor Wellington allá de Irum. E ele me disse, pastor, quando eu cheguei na igreja DEF, eu falei para minha esposa e falei para mim, eu vou para a igreja, mas eu não quero fazer nada. Eu solamente quero estar sentado na última silla e bueno, mais nada. E eu estava falando com ele, mira, hoje tu eres pastor. Porque nós não podemos chegar na casa de Deus e não buscar uma maneira de servir a Ele. Temos que fazer alguma coisa, querido. E eu quero incentivar-te, você que está aqui, você que está através da internet, quizás você está na igreja e todavia não faz nada. Busque uma maneira de você servir ao Senhor, de trabalhar na obra do Senhor. Por isso que nós cantamos, não? Eu quero trabalhar para mi Senhor. Então, é meu desejo fazer alguma coisa. Imagínate quando nós estamos felizes, quando nós estamos bem em nosso matrimônio, lo que pasa, nós queremos mirar uma maneira de fazer alguma coisa. Não, você quer fazer alguma coisa, você quer manter aí a chama viva, você quer fazer isso, então eu vou pensar em isso e em aquele outro, porque você está feliz.
Y nosotros con Dios, nosotros tenemos que también buscar una manera de adorar a Él a través del trabajo, a través del servicio a Dios. No podemos solamente desear llegar en la iglesia y decir, no, solo vine aquí comer. Y yo no quiero hacer nada, no. Yo vine aquí servir, como dice la palabra, apresentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando servimos, también adoramos a Dios. Cuando yo limpio la iglesia, yo estoy adorando a Dios. Cuando yo estoy en la puerta, cuando yo estoy sirviendo a Dios en el altar, yo estoy adorando a Dios. Entonces, esto es una manera de servir al Señor. Amén. Y ahora nosotros vamos para nuestra parte B de la lección. No es el mismo tema: adoración, santidad y servicio. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, Levítico 26, 11, y nosotros estaremos leyendo el texto dorado. Amén. Texto dorado. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Levítico 26, 11. Este versículo es un versículo muy interesante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y, déjame ver si es esto. Y pondré mi morada en, repite conmigo, medio. Ahora fuerte, amén. Sin, con ganas. En 1, 2, 3 y. ¿Por qué que el Señor no dice, yo voy a poner mi morada enfrente de vosotros? O entonces, detrás de vosotros. Él si no dice, y yo pondré mi morada en medio. Porque, querido, Dios no desea estar en la punta. Dios desea estar en el centro. ¿Cuántas veces ponemos la morada de Dios por detrás? O entonces allá en el canto. Pero nuestro Dios es un Dios que desea ser el centro de nuestras vidas. Y Levítico nos enseña el siguiente: mira, el Señor no es otra persona que está diciendo, no es Moisés que está diciendo eso, es Jehová que dice, mira, yo quiero poner mi morada, no en el canto, no, aleluya, en otro lugar, pero sino en el medio. Eso significa que yo quiero ser el centro de vuestras vidas, querido. ¿Cuántas veces dejamos nuestro Dios de lado, pasamos las cosas de lado y Él desea ser el centro? Mira para el hermano que está en su lado y diga assim: Dios quiere ser el centro de tu vida. Aleluyas. Él desea ser el centro. Entonces, tenemos que pedir, Señor, sea el centro de mi vida. Señor, sea el centro de mi casa. Yo oro al Señor, Señor, que todas mis decisiones estén en el centro de tu voluntad. Porque nosotros sabemos, mira, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para eso, Él tiene que estar en el centro de nuestras vidas. A veces nosotros deseamos experimentar lo bueno, el perfecto y el agradable, pero no deseamos poner el Dios en el centro. Entonces es esencial para nosotros poner nuestro Dios en el centro de nuestras vidas. Y otra cosa interesante que yo miro en este versículo, querido diácono Bezalel, que es el siguiente: el Señor dice, y pondré mi morada. Una cosa que yo clamo al Señor
Siempre que yo voy a orar diciendo, Señor, yo no quiero que tú visites ese local. Yo no quiero que tú vengas aquí solamente en los cultos. Yo quiero que tú hagas morada. Querido, poderoso es cuando Dios hace morada, aleluya, en nuestro medio. Una cosa é o Senhor nos visitar um pouquinho depois, não, já me vou. Outra coisa é dizer, olha, mira, é aqui que eu me sinto muito bem. Eu vou ser morada em vosotros, querido. Como nós necessitamos em arreglar nossas vidas para que nossa vida seja um lugar onde o Senhor habite. Que Ele seja o centro de nossas vidas. Então, esse texto nos leva a ter atenção nessas duas coisas. Não que eu quero chamar a atenção de vocês, para que seamos morada e para que o Senhor esteja em el centro de nossas vidas. Amém. Vamos para a verdade prática. Verdad práctica. La verdadera adoración a Dios comprende necesariamente nuestro servicio voluntario, santo y amoroso a su reino. La verdadeira adoração deve haver serviço voluntário, santo e amoroso al reino de Deus. E isso é poderoso. Não disse al pastor, não disse al pastor presidente, disse a su reino, al reino de Cristo. Então, nós temos que saber que o reino va muito mais allá do que estas quatro paredes. Então, nosso serviço voluntário, santo e amoroso va muito mais allá de lo que estamos aqui agora. Quando salimos da igreja e vamos para casa, e esse serviço voluntário, santo e amoroso deve seguir. Esse serviço não pode quedar allí na porta, como você, eu vou sair de meu trabalho, eu saco então meu serviço voluntário, eu saco agora a santidade, saco agora o amor e me vou. Não, isso tem que estar dentro de nós e seguir com nós sempre, em nossa casa, em nosso trabalho, em qualquer lugar que nós vayamos. Agora vamos entrar en la lección de hoy, que, querido, esta lección aquí, yo confieso para ustedes que al estudiar esta lección, yo apañé, ¿cómo se dice aquí en castellano? Apañar es, yo llevé una, ¿cómo? Hostias. Eu levei uns golpes. Eu levei aí uns buenos golpes. Como dizem em Brasil, uma surra. E então, eu creio que nós vamos ser edificados aqui. Graças a Deus que hoje nós teremos só líderes aqui agora. Primeiro tema de la parte B, que é o terceiro tema de la lição, nós vamos falar sobre el manual del sacerdote. Repita comigo, el manual del sacerdote. Isso aqui, querido, é forte. Sacerdote é o pastor. Dice el Nuevo Testamento que dice: y vosotros son príncipes y sacerdotes.
generación elegida. Mira para el hermano que está en su lado y diga assim: tú eres un sacerdote. Entonces, vamos a hablar sobre el manual del sacerdote y vamos para el subtema del tópico del tema número 3. Actividades en el culto. Los levitas tenían la atribución exclusiva de cuidar la santidad, perfección y hermosura del culto del Dios de Israel. Para estar de acuerdo con las recomendaciones divinas, tenían que observar estrictamente las órdenes de Levítico. Amén. Mira una cosa aquí que dice: los levitas. ¿Quién son los levitas? Déjame pasar aqui para te ensinar quem são os levitas. Mira, o livro de Levítico foi entregado muito particularmente a los hijos de Leví. ¿Usted recuerda de Jacob? Ele tinha quantos hijos? Jacob tenía ¿cuántos hijos? Más fuerte, pues. Jacob tenía ¿cuántos hijos? Y uno de ellos se llamaba Leví. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Jehová? Es que todo el primer hijo de la tribu de Leví fuese apartado para trabajar como levita. Entonces, por ejemplo, si yo soy de la tribu de Leví, mi primer hijo será entregue al Señor para servir en la casa de Dios. Entonces, así que fue criado los levitas, porque vienen de la tribu de Leví. Y entonces ellos tenían algunas actividades. Primero, actividad de culto, de santificación y de intercesión. Entonces Dios está diciendo: no, los levitas tenían la atribución exclusiva de cuidar de la santidad, perfección, hermosura del culto de Dios de Israel. Querido, vamos a empezar aquí una cosa. Primero, el culto tiene que haber perfección. Si nosotros servimos a un Dios perfecto, todo lo que hacemos a Él, tenemos que hacer lo mejor posible que hay dentro de nosotros. No podemos de manera ninguna entregar a Dios una adoración que no es perfecta. Yo no estoy hablando que tú tienes que ser el mejor cantante, el mejor instrumentista o el mejor predicador, pero tiene que ser perfecto del sentido de entrega. Tú tienes que te esforzar, tú tienes que buscar, tú tienes que prepararte. E às vezes nós estamos equivocando. Não, vamos a cantar e não ensaiamos, não entregamos o perfeito para Deus. Vamos a dirigir um culto e não preparamos com antecedência a programação. Que é isto? Imperfeição. Vamos a preparar as coisas para Deus. Vamos a limpiar a igreja. Vamos a hacer qualquer coisa. E não atuamos entregando nosso melhor para o Senhor. E los levitas, aqueles que trabalhavam, los levitas são aqueles que trabalham na igreja. Mira aí e vê se alguém trabalha na igreja aí, mira.
Mira, puede mirar, mira ahí y ve si tem alguien aquí que trabaja en la iglesia. Ese que trabaja en la iglesia tenía que hacer las cosas con perfección. Eles não faziam as coisas de qualquer maneira. Eles não faziam as coisas acima do horário. O pastor, ele não sabia. Hoje eu não vou dirigir o culto, vale? Hermano, você pode fazer isto e aquilo. Pero hermano, falta 15 minutos para empezar a oração. É porque eu não me preparei antes. Hay que haber nuestro mejor. Nuestro Dios merece nuestro mejor. Imagínate el Dios que entregó su único hijo, unigénito, entregó su mejor para nosotros y ahora nosotros hacemos las cosas fuera de la manera. Entonces el manual del sacerdote, el manual de aquellos que trabajan en la iglesia, en las actividades, en el culto, los levitas sabían que hacer las cosas con perfección y hermosura. Tenía una belleza. Ellos estaban todos vestindo iguales. Sus ropas blancas, vestiduras blancas. Eles todos organizados. Não tinha outra cá, outro allá, um assim, outro assim. Estamos todos alinhados. A beleza do culto, todos prontos para servir. E como nós temos que fazer isto? Às vezes nós venimos com tanta prisa e tal, e aquele outro chegamos com a corbata assim. Aí eu chego e miro assim, vou abraçar o irmão, eu tenho que... querido, venha cá. Déjame arreglar aqui, arreglar isso. Tu eres um obreiro. Quedou? Carinho, como estou? Nós temos que entregar nosso melhor para Deus. Perfeição, beleza, santidade. Querido, os levitas não tocavam em el libro sem antes saber que em lavar as manos. Eu não quero que aquilo que eu carreguei de afuera entre para esse lugar santo. E às vezes chegamos com tantas coisas de fora e entramos, não limpiamos. Temos que atribuir este culto com santidade, com perfeição, com hermosura. Você vai ter a oportunidade de estudar a palavra. Dedica-se. Leia 30, 50 vezes. Memorize, quede de memória. Até que você não precise mais ler a Bíblia. Só para quê? Para ser uma boa leitura. Entrei em sua oração, allá em el espejo e queda. Eu quero invitar a los hermanos para que se ponga de pé. Amém. Aí você se ponga de pé. E pratique. Para que? Para entregar o melhor para nosso Deus.
não é para os hermanos, sino para nuestro Dios recibir la adoración que Él merece. Entonces, para estar de acuerdo con las recomendaciones divinas, lo que ellos tenían que hacer, tenían que observar las ordenanzas de Levítico. Tenían que observar el manual del culto, el manual que Dios dejó para ellos. Y Dios, mira que maravilloso, Él te dejó, no fue un manual con un libro solo, Él te dejó un manual con 66 libros, para que tú puedas aprender y entregar el perfecto, santo y hermoso culto a Él. Entonces, por eso que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que buscar. Mira lo que es una obligación cuando nosotros hacemos. Abra su Biblia en Levítico 9:6. Actividades del culto en el culto, Levíticos 9:6. Actividades en el culto. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Levítico 9:6. Yo no sé si tú has comprendido eso. Dice Moisés, eso es lo que mandó Jehová, hácelo. Y entonces la gloria de Dios aparecerá. Yo no tengo que hacer y mirar lo que los otros están haciendo. Yo no tengo que mirar y mirar. Déjame ver cuál es el predicador más conocido en la lengua hispana. ¿Cuál es el predicador más conocido que tiene? Juan. Yo no tengo que mirar lo que Juan dice para la gloria descender. Yo no tengo que mirar ahí el Ministerio de Alabanza, Generación 12. Fue lo que vino en mi cabeza. Y hacer lo que ellos hacen para la gloria descender. Yo no tengo que mirar para el pastor y hacer lo que él hace para la gloria descender. Yo tengo que mirar lo que Jehová manda y hacer esto. Entonces Moisés dice, mira, entonces la gloria de Jehová se os aparecerá. Entonces el oficio de levita, el oficio de aquel que trabaja para Dios, era reflejar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él actuaba, la gloria de Dios se manifestaba. Entonces cuando los levitas están allá, cuando el sacerdote venía, pronto manifestava a presença. ¿Por quê? Porque eles estão nascendo como Ele ha mandado. Então não havia que esforçar a igreja, não havia que fazer alguns artifícios, umas notas aí para dar emoção, não. É solamente fazer o que Jeová havia mandado. Porque dice en la palabra de Dios que cuando ellos hicieron el altar, ellos hicieron el altar de la manera que Cristo, la manera que Jehová ha mandado, y dice la palabra que no fue hombre que puso fuego en el altar. Dice la palabra que fue vino del cielo. Entonces, ¿cuál es la función del hombre? Es hacer el altar de la manera que Jehová manda.
Porque poner fogo en el altar el hombre no puede hacer. Quien pone fuego en el altar es aquel que es llamado de fuego consumidor. Aleluya. El Dios Todopoderoso, Jehová. Aleluya. Entonces, Él que desciende con fuego para el altar. Nuestra función es hacer lo que Él manda. Mira para el hermano que está en su lado y diga así: tu función es reflejar la gloria de Dios. Vamos para el próximo. Aún en actividades en el culto. Actividades en el culto. Por eso, todo en ellos debía ajustarse a las prescripciones del Señor. Orden, pureza moral, pureza espiritual, pureza física. Mira, Dios dejó todo. Todo de Dios ha dejado para ellos. Todo. Primero, ordenación, que significa orden. Las cosas en el culto tienen que haber orden. Isso não vino del pastor presidente, não. Isso vino mais de 3.445 anos atrás. Então, se não sirve nada de eu chegar aqui e dizer: não, eu quero fazer uma coisa nova. Ou vamos fazer assim hoje, vamos fazer isto hoje. Oh, o culto tem ordem. É da maneira que foi proposto, é da maneira que tem que ser. Com ordem. É essencial. Por isso que o pastor deixou uma programação. ¿Para quê? Para que haga as coisas com ordem. Uma vez chegaram para mim: pastor, quizás nós podíamos cambiar isso. Eu digo: oh, querido, as coisas têm ordem. Quizás poderíamos fazer assim, assim. Eu, jovem, lleno de ideias, já falei com meu padre: padre, nós podíamos fazer esta e tal, e esse e aquele outro. Hasta um dia nós fizemos um culto de jovens e eu falei para os dirigentes: mire, temos que fazer uma coisa nova. Aí, o que nós vamos fazer? Nós não vamos começar o culto com a pista. Essa. Nós vamos tocar. Aí nós preparamos e começamos a cantar. Os irmãos orando e começamos a cantar e tal. Aí os irmãos não sabiam se quedava de pé, se orava. Aí depois de algum sacrifício, os irmãos todos entenderam que estava começando o culto. Aí os jovens entraram. Glória a Deus, aleluya, hermano. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. ¿Qué tal? Nosotros vamos estar assim corriendo en el altar y vamos ali a glorificar. Es culto de jóvenes, vamos a animar las cosas. Y yo entiendo que las cosas tienen que ser hechas com ordem. Não é para eu fazer o que eu tenho que ganas de fazer. É para fazer o que está escrito para ser, ponto. Hacemos de la forma que nos foi dicho para hacer, el manual que nos foi entregado. E se hacemos esto com perfeição, se hacemos esto com santidade e hermosura, como dice el versículo, la gloria de Dios se os aparecerá. Amén. Tenemos que los levitas, los que trabajan, los sacerdotes, tienen que haber pureza moral, pureza espiritual. Essas duas eu vou deixar para adelante. El cuarto, pureza física. É física mesmo, meu irmão. Duchar,
Yo sé que está frío, ¿no, hermano Ramón? Duchar en este tiempo no es fácil. Pero Dios ha dicho, Dios dejó todo, mi querido cooperador Bruno. ¿Sabe lo que Dios hizo? Mira, usted tiene que duchar. Ah, pero yo estoy en el medio del desierto. No, los trabajadores de mi casa tienen que estar bien, limpios. Entonces, Dios dejó todo. Entonces, pasa un desodorizante, un perfume, peina el cabello, el pelo, se pide los dientes y dice, yo voy a entregar mi mejor para el Señor. Ordenación, pureza física. Yo voy a hablar sobre los demás adelante. Vamos ahora para el subtema número 2. Actividades de santificación. El reclamo más urgente e importante del libro de Levítico es la santificación de Israel como herencia particular al Señor. Levítico 9 del 1 al 6. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Levítico 20, 7 y 8. Mira qué maravilloso. La principal preocupación de Dios es que nosotros andásemos en santidad. Porque Él es santo y desea que nosotros vengamos a ser santos también. Y Él dice para los sacerdotes algo muy increíble. Mira para el hermano que está en su lado assim, sujétate bien en la silla. Próximo. Vamos a ver. Los sacerdotes deben, en primer lugar, cuidar de su propia santificación para poder velar por la santidad de todo el pueblo. Amén. Levítico 16 del 1 al 11. Yo amo mi Dios. ¿Sabe lo que Él dejó en Levítico? Después usted lee Levítico 16, 1 a 11. Él dijo, mira, si el sacerdote va a presentar una ofrenda de expiación de pecado, él primero, ¿sabe lo que tiene que hacer? Hacer un sacrificio para él, y no solamente él, para su casa. Querido, como Dios es poderoso. Él dice, mira, antes del sacerdote venir aquí y entregar los pecados de otro, imagínate, Bezalel está allí en la cola para sacrificar por expiación. Ahí yo estoy ya, sacerdote. Ahí él llega, mira, yo tengo aquí este animal para presentar por expiación de mis pecados. Aí eu digo, amém. Eu corro o animal, tenho que deixar aí. Sabe o que tenho que fazer? Correr para mim e minha família. Porque Deus não quer que em el altar esteja alguém hablando de pecado de outro, se antes primeiro tratar de ele e de sua casa. Imagínate eso. No soy yo que estoy hablando esto.
1445 anos antes de Cristo. Ordenanças de Jeová. Então, quando nós estamos aqui, hay que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque primeiro hay que velar por nós outros, depois velar por nossa casa, para depois correr aí um animalacito para entregar de expiação de pecado por alguém. Então, Deus deixa tudo explícito. Ah, pastor, isto foi no Antigo Testamento. Vamos a ler um versículo. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. 1 Timoteo 4:16. Mira que poderoso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo isso te salvarás. Depois que você arregla todo, mira a doutrina para você, mira as coisas, tudo que você corre, mira para você primeiro, cuídate em isso. Então, primeiro, você tem que salvar a ti primeiro, e depois, você vai mirar para os demais. E hoje, nós hemos cambiado isto. Primeiro eu miro para Bruno e miro para Lucas. E depois eu vou mirar para mim. Primeiro eu vou mirar para nosso irmão Cruzo. E depois eu vou mirar para mim. Primeiro eu vou mirar para nosso irmão Wilson. Depois eu miro para mim. Não. Dice a palavra antes de sacrificar por alguém, tienes que cuidar de ti, cuidar de tu casa. E se há uma dificuldade na casa, e se há uma dificuldade em ele não pode apresentar o sacrifício de expiação del outro. Então, lo que temos que fazer, ¿sabe lo que es? Es tener el máximo celo y cuidado en la casa de Dios. Esto es el lugar donde nosotros tenemos que hacer todo como Dios quiere. En Brasil hay una cosa terrible, querido, una cosa terrible, terrible, terrible. En Brasil, cuando las personas van a predicar, a ellas les gustan apontar. Aí uns hermanos, habla papá. É terrível. Mas foi isso que o manual que Deus deixou, que habla. Foi isso? Deus não deixou isso, o manual não foi este. O manual mirou para ti, agora mire para tu casa. E depois, mirarás a los demás. Então, Deus nos chama a este compromisso de saber que, de ter um serviço voluntário, santo e amoroso a seu reino. Esta verdade prática que nós lemos em esta classe em el sábado. Tengáis um serviço voluntário, santo e amoroso. Então temos que fazer isso todo com o amor e segundo as orientações que Deus nos ha dejado. Temos que guardar essa palavra e poner em prática. Míralo, el versículo 8 que nós leemos, déjame volver aqui um pouco. Mira, guardar mis estatutos e ponê-los por obra.
Aquilo que eu estou falando aqui é para nós guardar esto e praticar, poner em nosso dia a dia. É quando eu saio da igreja agora e já saí ponendo em prática aquilo que Deus nos ha deixado. Servir com perfeição, servir, aleluia, com zelo. Por isso que nós leemos aqui, não sobre a pureza. Opa, estou adiantando. La pureza moral e la pureza espiritual del sacerdote, del levita. Porque Deus sabia cuidar de todo, pedindo para eles, sabe o que? Primeiro, queridos, mis levitas, aqueles que trabalham em minha casa, tenham esta pureza, tenham esse cuidado, para que nós não sejamos como os filhos de Eli, que eles sacrificavam em prol, aí os outros espiavam pecados, mas profanavam atrás, e isso levou à perdição de todo Israel. Não, nós hacemos diferente, nós miramos para nós mesmos e servimos a Deus com um serviço voluntário, um serviço amoroso, um serviço santo perante Ele. Senhor, eu estou aqui, pero eu estou lleno de falhas, perdona meus pecados, perdona minhas falhas, eu estou aqui para te servir, me ajuda. Que é isto? É um serviço que nós estamos sendo agradável a Deus e estamos buscando a estar com uma pureza moral e espiritual. Que é o que Deus deseja para cada de nós. Amém? Deus mío, 2 minutos, ponga sobre seus pés. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui, só me vai faltar a conclusão. Atividades de intercesión. Actividad de intersección. La actividad principal del sacerdote era, sin duda, hacer la intermediación entre el pecador arrepentido y el Dios santo, uno y verdadero. Levítico 9:7. ¿Puede leer el otro? Hoy, gracias al sacrificio de Cristo, ya no necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Dios. Primera de Juan 4:10. Una actividad del sacerdote que había antes y hoy ya no hay más es de intermediario. Se usted quería orar, no podía orar. Usted tenía que buscar el sacerdote para que él orase. Pero Jesús vino, el sumo sacerdote. Él vino y rompió el velo y hoy no necesitamos más de intermediarios. Podemos buscar al Senhor, ali face a face. Hoje eu estava orando e estava dizendo isso para o Senhor: Senhor, não deixa que nós seamos um povo igual ao povo de Israel. O que ele pode dizer isso? Quando eles estavam cerca do monte, eles disseram: não desejamos ter um contato direto com o Senhor. Moisés, hablas tú con Dios y después habla con nosotros. No, que seamos un pueblo que desea tener un acceso directo con el Señor, porque el velo se rompió y hoy tenemos acceso a Él. Por eso Él dice: acercaos confiadamente en el altar, aleluya, en el trono de la gracia, aleluya. Dios desea que nosotros tengamos este acceso con Él. Amén, queridos. Dios desea nuestro servicio voluntario, nuestro servicio voluntario, amoroso y santo para Él. Amén. Glória a Deus. Eu quero